Buenas noches, jóvenes. Jóvenes, en el día de hoy entraremos lo que es para la segunda nota formativa, que va a ser el martes. La nota formativa del martes va a ser respecto al tema que doy hoy. El viernes doy un cuestionamiento. Sí, ese cuestionamiento es referente al día de hoy, es por eso que ustedes hoy pregunten todo lo que tenga que ver, porque va a ser sincrónico la tarea. Van a tener ustedes, se las pongo desde las 6:05 de la mañana para que ustedes la tengan. Como siempre, ustedes, mis preguntas son bastante de análisis. Entonces, si voy muy rápido o algo, ustedes me dicen. Accedo aquí a pantalla grande para que ustedes tengan todos y empezamos. Preguntas de cuestionamiento. En este momento tenemos dos notas, una nota, ¿verdad? Y para el viernes la segunda nota, preparándonos para el parcial, que ya empieza la primera semana creo de marzo. Sus preguntas son de análisis y como tal en esto. Listo, empezamos entonces. Ya habíamos hablado de que Colombia maneja un régimen de cambio flexible, en el cual, entre comillas, el Banco de la República, determinador de las políticas de la estructura del sistema financiero, ¿sí? Lo que es el mercado de divisas, mercado de acciones, mercado financiero y mercado monetario, determina o interviene en una forma regulada lo que es el sistema del tipo de cambio. En el régimen de cambio son todo lo que tiene que ver con el control de cambios internacionales. Es por ello que el tema de hoy abordaremos todo lo que tenga que ver con el mercado cambiario. En el régimen cambiario colombiano o mundial, ¿verdad? Se manejan dos mercados. El cambiario, que es el mismo regulado. ¿Regulado por quién? Por los estamentos de controles. Dentro de eso, el Banco de la República. Y el mercado libre o mercado no cambiario. Cuando hablamos de mercado cambiario, es todo lo que tenga que ver, toda la trazabilidad, todas las transacciones que se manejan de Colombia al resto del mundo en Colombia, y que por obligación, ¿sí? No es por la obligación en el Estado colombiano, toda transacción, toda operación, ¿verdad? Como son operaciones, exportaciones, importaciones, inversiones, endeudamiento externo, avales, garantías, ¿sí? U otras carteras, etcétera, etcétera, tienen que ir canalizadas por los intermediarios del mercado cambiario o tener cuentas corrientes de compensación. Y como les dije la vez pasada, estas cuentas son cuentas en el exterior que deben estar registradas en el Banco de República al día siguiente del registro, dado el calendario, el día del calendario, registrar los movimientos así estén en cero, y cada 3 meses, de acuerdo al día calendario, ¿sí? Registrar los movimientos así se cero en la DIAN. Si se incumple con una de estas normatividad cambiaria, aparece lo que llamamos nosotros infracción cambiaria, que no es más que todo, ¿verdad? Es como un delito. Al haber un delito, este delito es sancionado pecuniariamente a través del VT. ¿Correcto? Preguntas hasta allí. Listo. Entonces, como en el régimen cambiario existen dos, obviamente el regulado y el no regulado, está el mercado libre. Dentro del mercado libre son transacciones, ¿sí?, que no tienen la obligación de estar canalizadas por los
intermediarios del mercado cambiario. ¿Cuáles son esas operaciones o cuál creen ustedes que son esas operaciones que no están obligadas, sí, a entrar a la intermediación cambiaria? Jóvenes, ¿cuál creen ustedes que son esas operaciones que no están obligadas a canalizarse a través del mercado cambiario? ¿Puede el residente colombiano transferir, negociar transporte de divisa? Hello, jóvenes. Se están durmiendo, todavía muy temprano. Siquiera digan algo. Voy a colocarle la canción esa al Titanic. Se fueron. ¿Hay alguien vivo? ¿Hay alguien vivo que me diga cuáles serían las operaciones que hace parte del mercado libre? Acuérdense, oh, jóvenes, que sí, de que el viernes hay la segunda nota cuantitativa y la primera ustedes saben que no fue muy bien a muchas personas. Entonces, la segunda nota traten ustedes de ser más analíticos, investigar más. Pregunto a jóvenes, ¿cuáles son las operaciones del mercado libre que no están obligadas a ser canalizadas? Bueno, esa puede ser una pregunta que dejaremos, la dejo en incógnita para que ustedes la investiguen y puedan sacar buena nota con la investigación que hacen. Dentro de la estructura del sistema financiero colombiano, sí, o la estructura de cualquier sistema financiero en el mundo, existe uno de los mercados que es el mercado de divisas. Todo estructura los sistemas financieros manejan mercados. Dentro de ellos está el mercado de divisas. Incluso, así sea países que están dolarizados oficialmente o 100% como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué consiste el mercado de divisas, como habíamos ya hablado? ¿Sí? La operabilidad de la transferencia, ¿sí?, de una moneda con otra, la compraventa, ¿sí?, facilitar la transacción de una moneda con respecto a otra. Ya sabemos cuáles son esas monedas, ya habíamos explicado como tal. Cuando yo les había hablado, cuando ustedes habían hablado sobre dolarización, la principal característica de la dolarización era la eliminación del riesgo cambiario. Era la primera característica que ustedes debían saber. ¿Sí? Como tal, es por ello que nos habla de qué, sí, protección frente al riesgo de cambio y la especulación. ¿Por qué? Porque esa es, al dolarizar. Una pregunta. Sí, sí, mi vida. En el taller pasado y ahora vuelve a ver, ¿qué quiere decir eso cuando en el contexto pone especulación? No te entiendo, no te entiendo. Ese te entrecortó la pregunta. Dímela nuevamente o escríbenla, por favor. Hello, Alejandra. ¿Ya me escucha bien? No, no te escucho. O sea, no hiciste la pregunta o ya la hiciste. No, haya apagado el micrófono. Profe, que en el taller que usted puso el viernes puso también la expresión de especulación, que si eso se podía erradicar. Esa parte yo no la he entendido y vuelve a poner protección frente a riesgos de cambio y la especulación. Sí. ¿Qué es especular? ¿Es ilegal la especulación en los términos de comercio global? Especular es ilegal. Joven, es una actividad ilegal. La especulación no es ilegal. Lo que se trata de la dolarización, de entrar al mercado de divisas, es sí protegernos frente a la especulación.
protegernos frente al vaivén, ¿sí?, del tipo de cambio, frente a la flexibilidad o variación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio es alto, si el tipo de cambio es bajo, ¿sí?, lo que hace la dolarización en el contexto, ¿sí?, internacional es eliminar esa especulación, eliminar la volatilidad o reducir la volatilidad, reducir la flexibilidad del tipo de cambio. La especulación como tal no es ilegal. La especulación es legal dentro del ámbito del comercio global. Incluso uno de los agentes del mercado de divisas es llamado especulador, que es la persona que gana sobre el spread o sobre el diferencial cambiario entre la compra y la venta. ¿Sí? Entonces, eso dentro de la gente, correcto, pero él va a ganar comisión sobre esa, ¿sí?, no sobre la volatilidad del tipo de cambio como tal, que es diferente, que es el problema que acaece a los países que no están dolarizados. Primero tienen un problema, el fenómeno devaluador y el fenómeno revaluador. ¿Sí? Muchas veces benefician al exportador, benefician al exportador. En el momento en que sí nos dolarizamos, lo que existe ya es una estabilidad monetaria, una estabilidad cambiaria, porque ya estamos manejando una moneda fuerte. Entonces, eso es lo que habla en el mercado de divisas, ¿sí?, que nos protege frente a lo que es el riesgo cambiario, nos protege frente al especulador, porque ya estamos manejando monedas fuertes, monedas que son competitivas en el mercado y que no van a tener esa volatilidad o esa flexibilidad. ¿De que va a haber cambio? Claro que sí, claro que hay variaciones, pero no tan desmedida como se manejan con las monedas tan débiles como la nuestra. ¿Correcto? Entonces, dentro del sistema financiero, el mercado de divisas, no sé si te contesté, Alejandra. Hello. Más o menos. Bueno, pero eso, dime entonces, dime la pregunta total o algo para poderte responder, amor. No, más o menos tengo idea. Igual también tengo que leer, buscar ahora más o menos cosas para tener más o menos idea. Bueno, cualquier cosa, ustedes saben que está la plataforma, está el chat de Team, ¿verdad? Con mucho gusto ustedes pueden hacer las preguntas respectivas y con mucho gusto yo les contestaré. Profe, con respecto a la pregunta que hace Alejandra, yo también tenía dudas en esa pregunta en el taller del lunes, del viernes que digo. Entonces, yo interpreté que, por ejemplo, la tasa de cambio o la moneda, como usted nos había dicho en clases anteriores, no desaparecía, porque de todos modos hay personas que utilizarían el peso colombiano en vez del dólar, que es a la que se iban a dolarizar nuestro país en un caso, por decirlo así. Entonces yo lo que respondí, no sé si esté bien, yo respondí fue que en sí la especulación de un todo no se extinguiría, porque de todos modos hay personas que utilizarían la moneda local ordinaria y entrarían como a especular sobre el tipo de cambio frente a la moneda fuerte que es el dólar. Entonces no sé, yo puse que disminuiría esa especulación. Claro, porque existe dentro de los países dolarizados, existe la paridad del poder adquisitivo. ¿Qué significa? El país como tal, sí, pasa de un régimen de cambio flexible como el que tenemos a un régimen de cambio fijo, por decirlo así, a través de las bandas cambiarias. O sea, se ajusta a las bandas cambiarias en el cual le pone, ¿sí?, le pone un techo o un piso a esa especulación. Entonces, sí, al ser estabilizado, ¿sí?, el tipo de cambio, en este caso, se pondría una especie de tipo de cambio fijo, ¿verdad? Porque lo que hacen ellos, lo que hace el gobierno es determinar una paridad del poder adquisitivo de la moneda doméstica frente a la moneda nacional, ¿sí? Perdón, de la moneda doméstica frente a la moneda foránea. Entonces, si contestaste así, ¿sí?, muy bien, está la respuesta. Sí, es coherente con lo que yo pregunté. Si contestaste así de esa forma, sí, tocará ver para ver, valga la redundancia. ¿Correcto? ¿Vamos entendiendo, jóvenes? Listo, seguimos entonces.
Estas diapositivas las tienen ustedes en sus archivos, ¿ven? Por si desean verlas. Vale. Dentro de este mercado existen unos participantes, ¿no? Sí, que son los agentes económicos que de una u otra forma intervienen en este mercado de demanda y oferta como tal. ¿Quiénes son los participantes? Sí, ya habíamos dicho con los bancos, las empresas, las agencias gubernamentales, los bancos comerciales, ¿sí? Dentro de eso están los especuladores, los árbitros. Aparece otro, ¿sí? Otro agente, actor del mercado, que es llamado también. ¿Qué son esos especuladores, árbitros? Son participantes, son personas jurídicas que especulan, que manejan, ¿sí? Y que en el cual se ganan un diferencial cambiario entre la compra y la venta. La diferencia es que el árbitro, como tal, ya tiene concertada la venta. O sea, él compra, pero tiene ya al comprador de esas divisas como tal. Significa que tiene menor riesgo, ¿sí? Que lo que es que el especulador y el ledger. Sí, como tal, ustedes ven que el especulador es una actividad que no es ilícita en este mercado. Incluso el nombre técnico de este participante, de este actor del mercado, es especulador. Sí. Una cosa es ser uno de los especuladores, otra cosa son los agiotistas, ¿sí? Y desafortunadamente o afortunadamente son personas que viven sobre comisión, ¿verdad? Ellos ganan su comisión como tal por actuar. Nadie trabaja por trabajar, joven. Todo el mundo trabaja por tener una calidad de vida como tal. Aquí en lo que es, en las siguientes presentaciones aparecen las explicaciones de cada una de ellas, ¿sí? Las empresas industriales, que son empresas exportadoras, empresas importadoras, ¿sí? Que necesitan de pronto apalancamiento financiero y como tal. Luego aparece el sistema bancario. Los bancos no solamente ganan de lo poco que tienen de ahorrado nosotros, ellos ganan también en lo que llaman ellos mesa de negociación, ganan también en lo que es el diferencial. Miren ustedes que todos los días sale el dólar a la compra y dólar a la venta. ¿Y eso quién sale eso? Eso es del sistema bancario. Oyeron, joven, cuando sale el indicador económico todos los días, dólar a la venta y dólar a la venta, ¿de dónde sale eso? Del sistema bancario, que el sistema bancario maneja lo que llaman ellos las mesas de negociaciones, ¿sí? En el cual ellos están especulando, ¿sí? Están especulando lo que es la divisa a vender, en este caso es el dólar como tal. Los bancos centrales, que son la autoridad competente, ¿sí? La que interviene en el mercado, la que maneja las reservas internacionales. Las reservas internacionales están dentro del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? En ello, Colombia suple un poco el déficit del gasto público, cogiendo un poco de reservas internacionales o prestando al Fondo Monetario Internacional, teniendo como garantía las reservas internacionales. Y esas reservas internacionales, ¿qué son? Son oro, el dólar o cualquier divisa que sea cotizable, ¿sí? Cualquier mineral que sea precioso, ¿sí? Esas son las reservas internacionales y siempre el Fondo Monetario Internacional nos presta 3 veces lo que tenemos de ahorrado como tal. Como tal, la intervención de los mercados, ¿verdad? Los tipos de cambio, el control de cambio, que ahí donde estudien ustedes bastante, donde hagan las preguntas en estos momentos, ¿sí? Porque por ahí van los cuestionamientos que yo hago sobre el papel que tiene el Banco de la República en los tipos de cambio altos, en los tipos de cambio bajos, ¿sí? Entonces tengan ustedes en consideración cuando vayan ustedes a leer o cuando tengan ustedes referente para lo que es el viernes que viene. Seguimos. Sí, aquí están los actores del mercado como tal, lo que habíamos hablado, los especuladores, árbitros,
y el otro actor que es el hedger como tal. Dentro del mismo mercado se manejan dos mercados, ¿verdad? Cuando una persona, hablando de personas a nivel jurídico, si hace una transacción, puede hacerla en dos formas. El mercado de contado, llamado spot, ¿verdad? A nivel internacional, el mercado de spot, en el cual, ¿sí?, se hace con la fecha hábil, ¿sí? Se liquida con la fecha en el ejercicio contable. ¿Sí? Muy pocas veces la gente lo utiliza por la liquidez del mercado, por el mismo endeudamiento externo, porque estamos en crisis económica. Entonces, muy poca gente hace o maneja el tipo de mercado spot. Esto es para transacciones muy pequeñas, que de pronto se pueda tener, ¿sí?, la liquidez necesaria. En el mercado, en los segmentos del mercado que más se utiliza es el llamado, ¿sí?, a futuro. Ya lo explicaremos más adelante. Aquí están los principales mercados de divisas, ¿verdad? La moneda de transacción como... Bueno, dentro de lo que es el mercado de divisas o el mercado cambiario como se le denomina, o como lo denominan lo que es en el argot del comercio global, ¿sí? Tenemos que determinar el tipo de cambio, ¿verdad? Y esto se da a través de qué, ¿sí?, de todo este mercado, a través de la relación, ¿sí?, que existen entre las dos monedas, el precio de las dos monedas como tal. Existen, en los tipos de cambio existen directa, indirecta y cruzada, ¿verdad? La cotización directa, por ejemplo, el tipo de cambio es cuando se da de peso a dólar, ¿verdad? Esa es la llamada directa, ¿sí? ¿Cuánto? 1.000.000 de pesos, ¿cuántos dólares son? Entonces esa expresión se denomina directa. Cuando se le denomina el tipo de cambio indirecto es cuando hacemos la moneda foránea sobre la moneda doméstica. ¿Cuánto cuesta un dólar? ¿Verdad? Cuando ustedes vean entonces tipo de cambio, ustedes estén leyendo para el viernes, tipo de cambio indirecto, ¿sí? Sepan ustedes que moneda nacional sobre moneda foránea e indirecto, indirecto, moneda foránea sobre moneda nacional. En lo que es el tipo de cambio ya cruzado como tal, es cuando se maneja divisas diferentes a la comercial, 3 tipos de divisas, ¿sí?, para determinar lo que es el tipo de cambio, lo que yo les expliqué la vez pasada, ¿sí?, en el cual tenemos siempre como patrón en estos momentos, ¿sí?, afortunadamente o desafortunadamente, el dólar como tal. En lo que es el tipo de cambio, ahí ven ustedes lo que llama el split, lo que yo les di, que es la comisión sobre la venta, sobre la compra y la venta, ¿sí? Entonces el precio de compra, ustedes ven precio de compra, precio de venta, ¿sí? El precio de compra es de qué, lo que lo compramos nosotros, el precio de venta, por eso ustedes dicen, es más caro como tal. ¿Y por qué? Porque es al revés. La expresión es el tipo de cambio, es al revés la que sale. Entonces, cuando ven, usted dice, bueno, pero se compra más, se compra más que el otro. No, lo que pasa es que se maneja a nivel inverso, lo que es las expresiones para cuando ustedes lo vean, ¿sí?, en un banco o algo. Como tal, el tipo de cambio, ¿sí?, es regulado por por el Banco Central. Por eso ustedes ven que el régimen de cambio colombiano es flexible, controlado, ¿sí?, o flotante, sucio, controlado o regulado, cuando ustedes vayan a leer, ¿sí? ¿Es por qué? Porque bien o mal el gobierno interviene de una u otra forma, ¿sí? Interviene esto, ¿sí? Cuando ya nos empecemos a dolarizar, ya entonces debemos cambiar el régimen de cambiario. ¿Por qué? Porque ya el régimen cambiario no se va a manejar
El tipo de cambio no se va a manejar según la oferta y la demanda, sino ya se va a intervenir más, ¿sí? Como tal. Seguimos, ya nadie, no sé, nadie ni siquiera pregunta, ¿sí? Lo que habíamos hablado, el riesgo de operaciones spot es la liquidez, no hay liquidez en el mercado, ¿verdad? Como tal, no hay plata. El arbitraje en el argot nuestro, ¿sí? En la parte del comercio global, se habla de lo que es un especulador, pero que ya tiene el comprador de la transacción que está haciendo. Entonces es algo, una persona como tal que ya tiene agarrado y que no tiene dificultad, ¿sí? Porque ya tiene agarrado a lo que es el comprador como tal. Aquí hay una diferencia, aquí hay un breve, ¿sí? Y escueto gráfico. ¿Sí? Luego viene el mercado de divisas. El mercado de divisas es el que más se utiliza, perdón, a futuro. El mercado de divisas a futuro es el que más se utiliza. Cuando queremos, cuando hacemos operaciones, cuando se hacen operaciones grandes, de grandes montos, ¿sí? Lo que se hace es cubrir, y cuando el país no está dolarizado como tal, cubrir tanto al exportador como al importador, minimizar el riesgo. Entonces, ¿qué hace? Se hacen contratos con bancos. Esos contratos se llaman forward o a futuro, en el cual el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio lo que hace es quedarse quieto durante un tiempo. Por ejemplo, si el tipo de cambio hoy está en 4.000 pesos indirecto, ¿sí? Está el dólar, está en 4.000 pesos, ¿sí? Yo puedo comprar hacer un contrato de que ese tipo de cambio me quede inamovible, ¿sí? Para 5, 6, 7, 8 meses que dure la operación de compraventa mía, ¿sí? En el cual le empiezo a comprar lo que es el dólar. Entonces me cubro en capital, me cubro en intereses de esas fluctuaciones que hay del tipo de cambio. Si lo compro a 4.000 pesos en el día de hoy, lo compro a spot y lo pago a futuro. Correcto, lo liquido hoy y lo pago, sí, en 6, 7 meses. Siempre lo hacen, la mayoría de veces lo hacen los importadores, ¿sí? Cuando los países no son dolarizados, precisamente para cubrirse el riesgo de esa fluctuación. Entonces, como el negocio no es el negocio del exportador, el negocio en el comercio global no es mirar el tipo de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él no le interesa, le deben $10.000 y le van a pagar $10.000. A él no le interesa que la moneda doméstica baje, suba. Él vendió $10.000 y su factura es pagada $10.000. Entonces, ¿quién es el principal afectado? ¿Sí? El interno, las personas internas. Entonces, para eso existe dentro del sistema financiero, por eso existe un mercado cambiario, para proteger a esas personas que compran en divisa, para protegerla de un efecto, ¿sí? De lo que los fenómenos de evaluador y revaluador. Y es por ello que esos mercados se llaman mercados, ¿sí? A futuro, en el cual cogemos el tipo de cambio, contratamos el tipo de cambio hoy, lo liquidamos hoy para pagarlo a futuro como tal. Es por ello que se llama así. Preguntas, jóvenes, hasta ahora. Hello, jóvenes. Están callados. Jóvenes, 35 personas y están callados. Profe, ahorita pues yo tuve una duda cuando usted estaba hablando de los dos tipos de cambios. O sea, y la directa fue la que usted decía que el valor de la moneda, cuánto estaba ¿cómo se llama? El dólar, la conversión, pero la otra no se la entendí. De pronto traté, estoy escuchando mal, pero no entendí la otra. ¿Me la podría por favor explicar? La directa es moneda doméstica sobre moneda foránea.
¿sí? ¿Cuánto cuesta 1.000 pesos? ¿Cuántos dólares? ¿Cuánta unidad monetaria del dólar voy a tener? Y la indirecta, sí, es al revés. La moneda foránea sobre la moneda doméstica. ¿Cuánto equivale una unidad monetaria extranjera, sí, sobre la unidad doméstica? ¿Correcto? Y la cruzada es cuando se manejan más de dos tipos de divisas. ¿Sí? Se maneja el dólar, peso, ponle tu yen, euro, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí entendiste? Pero, o sea, teniendo en cuenta la directa o la indirecta, pues a la larga no sería casi lo mismo. ¿Cómo? No te O sea, así entendí. como me acabo de explicar, ahora como me acabo de explicar, Sí. en la forma directa o indirecta, la operación no daría lo mismo. Daría lo mismo. Sacas tú, por ejemplo, ¿sí? En este momento, porque lavamos el tipo de cambio de 1878, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Correcto? Ahora, sácala tú. El dólar está en 4.100 pesos. ¿Sí? Eso es cuando la moneda, cuando el tipo de cambio tú lo sabes y lo haces directo, lo haces así, fijo. Pero cuando no lo sabes, por ejemplo, si yo te pregunto en estos momentos, ¿cuánto equivale? Vamos a hacerle una indirecta, ¿sí? Una directa. ¿Cuánto equivale 3.000 pesos colombianos en unidades de dólar? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo me sacarías? ¿Cuántas unidades monetarias en dólar son? 3.000 pesos. Ahí los 3.000 lo dividiría entre el valor del dólar que esté hoy. Si en el caso, un ejemplo, el dólar está en 3.000 pesos y usted, ¿cómo se llama? Me dice, ¿cuántos son 3.000 pesos en dólar? Yo le diría, no, eso equivale a $1. No equivale a $1. ¿Cuánto equivale 3.000 pesos en dólar? En estos momentos, hoy. O sea, a lo que me refiero, o sea, si estuviéramos hablando de que el valor del dólar hoy es 3.000 pesos y yo tengo 3.000 pesos. No. Eso es cuando estamos hablando para el ejemplo. Pero en esto a nivel real, vamos a hacer la conversión real. ¿Cuánto equivalen los 3.000 pesos? Aquí nuestro compañero Rey Andrés coloca 84 centavos de dólar. Eso es lo que cuesta 3.000. Ahí entonces se la pregunta cuando te la digo directa. Si cuando tú no sabes, por ejemplo, cuando no sabes el tipo de cambio, ¿sí? Entonces aquí porque el ejemplo es fijo. ¿Correcto? Pero por ejemplo, cuando yo te digo cuánto equivale 7.000 pesos en dólar, entonces ahí es directo, tendrías que sacar, como dices tú, 7.000 pesos, ¿sí? Sobre el tipo de cambio. Que es que cuánto está en 4.000 algo. 4.960. Y entonces ahí sabes lo que es el tipo de la expresión del tipo de cambio directo. ¿Correcto? Ahora te da, aquí el ejemplo te da igual porque colocamos el tipo de cambio 1878. Pero eso es para que tenga la gráfica para ¿cómo se llama? Para conocimiento académico. Pero en sí lo real, ¿sí? Si utilizamos $1, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, el tipo de cambio está en 4.000 pesos. ¿Cuánto equivale $1? ¿Y cuánto te vale $1? 4.000 y pico pesos. ¿Sí? Entonces, eso es para enseñarla a hacer. Sin embargo, da igual, claro, si sabes el tipo de cambio, pero por ejemplo, cuando no lo sabes, en este momento que yo no sé cuánto cuesta $1, sí, porque no tengo ni 1.000 pesos, ahora voy a tener yo $1. Entonces, ahí donde se hace la pregunta, ¿vale? ¿Sí entendiste? Sí, ahora sí, ya entendí, profe. Listo. Seguimos entonces. ¿Entendimos lo del futuro? Bueno. Los factores que afectan al tipo de cambio es una de las preguntas base que siempre la doy siempre la utilizo en forma analítica en lo que es la parte del parcial. Tiene que ver con tasa de interés. ¿Por qué las tasas de interés afectan al tipo de cambio? Sí, por el circulante, por la inflación, sí, por el dinero que está en la calle, lo que dice uno vulgarmente, ¿no?
o sea, dinero que está en la economía. A mayor tasa de interés, menos dinero en la calle. Sí, a menor tasa de interés, más dinero en la calle. Y por ende existe devaluación y por ende viene todo el problema del tipo de cambio. El tipo de cambio como tal lo afecta la tasa de interés, lo afecta la balanza comercial. ¿Y por qué la balanza comercial? ¿Qué es una balanza comercial? Es un registro contable, ¿sí?, de todas las exportaciones e importaciones de bienes que existen en un mercado. Entonces, cuando la balanza comercial está deficitaria, ¿verdad?, el gobierno tratará de compensar, de estabilizar. Ahí donde el gobierno interviene el tipo de cambio. Porque si está deficitaria significa que estamos importando más de lo que exportamos. Entonces el gobierno empieza a NALDEX, que es la Asociación Nacional de Exportadores, y les dice al gobierno, oye, ¿qué te pasa? Sí, ajá, ¿y nosotros qué? Lo mismo al revés, cuando está superavitaria, en el cual las exportaciones son mayores que las importaciones, empiezan los importadores, oye, ¿qué pasa? Tienes que intervenir. ¿Por qué? Porque, sí, nosotros somos los que traemos insumos, las materias primas para realizar los productos. Entonces, esto funciona, la planeación de esto es bastante complicado, porque cuando haces A, afecta a B, y cuando haces B, afecta a A. La inflación como tal es también coherente con las tasas de interés. ¿Sí? A mayor inflación significa que los productos nuestros están más económicos. ¿Sí? Vienen, entonces ustedes ven que aparecen pocos extranjeros, ¿sí?, porque automáticamente existe devaluación y el tipo de cambio aumenta. Y lo que les facilita a ellos para el turismo y todo eso. Como tal, la balanza de pago, que es el registro oficial de la balanza comercial, la de servicio y todo esto. El nivel de reservas internacionales que tiene Colombia o que tienen los países en el Fondo Monetario Internacional. La evolución de la deuda externa, cuando nos determina si el país es mala paga, ¿sí?, o buena paga. Y la situación fiscal del país, que también afecta de una u otra forma. Una de las preguntas mías, o cómo la haría yo, ¿sí? ¿Por qué la situación fiscal del país afecta el tipo de cambio? Sí, a mayor tributación o a mayor tributación, sí, mayor tipo de cambio. B, y ustedes escogerían la respuesta verdadera o la respuesta correcta frente al caso. ¿Correcto? Así son las preguntas que yo hago en lo que es el parcial. Tiene de única respuesta. ¿Podría explicar en qué afectaría la situación fiscal al tipo de cambio? Listo. ¿Qué es la parte fiscal en Colombia? La parte fiscal en Colombia es la parte impositiva. Cuando hay mayor impuesto, ¿te acuerdas cuando, cuando la inflación, una forma de combatir la inflación es a través de reducir el gasto público, ¿verdad? Sí, tratando de disminuir todos estos subsidios, tratando de disminuir todas estas transferencias gubernamentales que hace el gobierno como tal. Cuando el gobierno está en déficit fiscal, el gobierno necesitará sacar más dinero, compensar o estabilizar el país. Al gobierno sacar más dinero, automáticamente el tipo de cambio, la devaluación como tal, el tipo de cambio aumenta, ¿sí? Al aumentar, porque el país, ¿sí?, reduce su gasto público como tal, ¿sí? Al reducir su gasto público significa que hay más impuestos, ¿sí?, menos transferencia, porque el país lo que necesita es compensar. Entonces, dependiendo si el país está en déficit o en superávit, el tipo de cambio o sube o baja, dependiendo de la situación. Cuando el país necesita recaudar más impuestos, ¿sí?, lo que hace, ¿sí?, es que restringe el dinero en la calle, porque la gente entonces tiene que pagar impuestos, no hay dinero en la calle, la inflación como tal, ¿sí?, disminuye, ¿sí?, y el tipo de cambio como tal, sí, automáticamente debe disminuir, ¿sí?
y así sucesivamente. ¿Correcto? Preguntas. Jóvenes. Jóvenes, preguntas. 36 personas y ninguno pregunta. Bueno, como no me preguntan ustedes el viernes, por favor, sí, les voy a hacer un cuestionamiento sobre tipo de cambio, mercado cambiario, sobre estas diapositivas como tal están allá. Ustedes profundizan. Si tienen alguna inquietud, jóvenes, en el chat de Una pregunta. Me hacen, perdón, mi amor, me permite un momentico, me hacen la pregunta si tienen alguna inquietud como tal cuando estén estudiando. Dime, mi amor. Usted Dime, hablaba Alejandra. sí, usted hablaba de la balanza comercial. En caso de que haya más exportaciones que importaciones, ¿cómo quedaría el tipo de cambio? ¿Aumenta o disminuye? Listo, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, significa que el tipo de cambio aumenta, ¿verdad? Sí, pero lo que desfavorece es, sí, al importador. Entonces, al haber tipo de cambio alto, le favorece al exportador cuando es superavitaria. Sí, significa cuando las exportaciones son mayores que las importaciones. Entonces, el país tiene que buscar la estabilidad como tal. Por eso cuando le coloqué ahí la palabra estabilidad. Pero cuando es alto, significa que ayuda, es superavitaria. Y cuando el tipo de cambio es bajo, sí, es deficitaria. ¿Por qué? Porque hay mayores importaciones que las exportaciones. En este caso, entonces, un déficit a la balanza comercial. ¿Correcto? Sí, profesor. Hello, jóvenes, ¿todo bien? Bien, profe. Bueno, jóvenes, no les quito más tiempo. Profe, Dime, ya. de pronto tenías algún libro que me puedas recomendar para profundizar. Reina, libros como tal, yo no utilizo libros que sean técnicos porque hoy es A, mañana es B, mañana es C. Entonces, cuando son libros técnicos es muy difícil decirles a ustedes compren. Sí, utilizo mucho revista Dinero, utilizo mucho la revista Portafolio, en lo que es el Internet, utilizo mucho el Internet menos Wikipedia. Wikipedia sí no lo utilizo como tal, solamente lo utilizo para la parte, ¿cómo se llama? Para lo que es la parte de lo básico, pero en sí no utilizo, sino lo que utilizo es un explorador, un buscador menos Wikipedia. ¿Sí? Trato de leer los artículos y trato de, cosas que sirvan, que queden de pronto grabadas en su mente. Entonces, como tal, la infografía que tú quieras, siempre y cuando no sea Wikipedia, porque Wikipedia es muy académico. ¿Oíste, amor? Es mi consejo, no utilices Wikipedia, porque Wikipedia no te enseña nada, es muy académico. A es A, B es C, no. Entonces, Una pregunta. como tal, ya, mi amor lindo, como mis preguntas no son así, ustedes tienen que tener en cuenta que no utilizo Wikipedia para la explicación o para sacar preguntas. De pronto para la diapositiva sí, porque yo voy explicando. Dime, amor, dime. Cuando usted nos habla de la balanza de pagos, ¿cómo afecta el tipo de cambio? Si la balanza de pago es el registro total, hoy. La balanza de pago, aquí ya te lo coloco, la balanza de pago es el registro oficial. ¿Sí? Dentro de la balanza de pago tiene dos cuentas, ¿verdad? Bueno, la puse allá. La balanza tiene la cuenta corriente, ¿sí? Es la cuenta y la cuenta de capital. Son las dos cuentas que tiene la balanza de pago. Dentro de la cuenta corriente está, sí, la comercial, la de servicios, sí, y la de transferencia. ¿Correcto? Entonces la balanza de pago es el total de todo de todas las transacciones, ¿sí? Financieras y comerciales de un país con respecto a Colombia y de Colombia con respecto al mundo. ¿Correcto? Entonces la balanza de pago es la que lleva, es la cuenta oficial, es la cuenta total. Y la balanza comercial pertenece a lo que es la balanza de pago. Dentro de ella, una de las cuentas de ella que es la balanza de cuenta corriente. Sí, ¿cómo afecta el tipo de cambio? Sí, amor, lo que te dije.
La balanza de pago es el registro oficial, es el registro, es el consolidado de todas las transacciones comerciales y financieras de un país. Entonces, cuando estamos, lo mismo cuando estamos en déficit, ¿sí? ¿Sí? O cuando estamos en superávit. Entonces, cuando estamos en déficit, ¿sí? Significa que el tipo de cambio es bajo. Hay más entrada de dinero, hay más salida de dinero, hay más entrada de bienes extranjeros, hay más entrada de todo, sí, menos de dinero. O sea, está saliendo mucho el dinero para otros países. Y cuando está superavitaria significa que las transacciones comerciales y financieras de Colombia van más al exterior, significa que tenemos más divisas, sí, para nuestro país. ¿Correcto? Hello. Profe, cuando Sí, hay... Alejandra, perdón, Alejandra, sí. ¿Aló? Sí, profesor. Vale, Sí. dime, Edison. Profe, cuando usted dice que hay más, o sea, que aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones, el gobierno interviene ahí para hacer como un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones. Correcto. El gobierno debe intervenir, el gobierno interviene. Si Profe, ustedes... y cuando el país, Sí, dime, como ven ustedes... cuando el país, por ejemplo, se dolariza o se quiere dolarizar, y pasa esa situación, el Banco Central en este caso tendría autoridad o tendría como que influencia en ese tipo de, para equilibrar las importaciones y las exportaciones. Claro que sí. El Banco Central es el, ¿cómo se llama? Es el controlador de los cambios internacionales que existen. A pesar de dolarizarnos, el Banco Central no va a dejar, jóvenes. Esa es una carreta académica que les dicen. No va a dejar de controlar la política monetaria cambiaria del país. Ahora dice, no, pero es que no va a emitir. Claro que va a emitir, porque se va a utilizar el peso en menor cantidad. Sí, pero emite. ¿Sí? ¿Va a controlar las tasas de interés? Claro que emite. ¿Sí? Ahora, si las tasas de interés bajan y todo eso, sí, pero el Banco Central no va a dejar de ser el Banco Central. Que va a tener mayor autonomía el Banco de los Estados Unidos, no, que vamos a seguir ciertas políticas en cuanto a la moneda foránea, correcto, pero el Banco Central va a seguir siendo el Banco Central y va a ser el controlador, el gestor, como tal, como yo se los coloqué aquí en la diapositiva, ¿no? El control del mercado, la gestión de la reserva y la intervención en los mercados, control del tipo de cambio y su margen de fluctuación. Ojo con eso, por eso le estoy diciendo, no miren Wikipedia, que Wikipedia es muy embustero y muy académico, ¿sí? Por eso les dije, cuando la compañera me preguntó qué utilizo, revista Dinero. Entonces, por ejemplo, si quiero saber de dolarización, coloco dolarización y cuando veo Wikipedia, bye bye, mucho gusto de tu qué tal, ábrete el paraguas. Cuando veo el blog de Salmón, bye bye, mucho gusto tu paraguas. Cuando veo el Rincón del Vago, bye bye, mucho gusto, todo eso. ¿Por qué? Porque eso no enseñan, lo que hacen es copy y pegue y cuando el copy y pegue a la hora verdad, cuando usted va a analizar, no hay nada para analizar, no hay nada para analizar. Es mi consejo, ¿sí? No utilicen eso porque no les va a enseñar nada. Vale, ¿entendiste? Sí, profe. Jóvenes, de las 30 y pico personas que están en línea, siquiera que haya 3 que pregunten, van 3 personas preguntando nada más. Falta una para que llegue siquiera al 10%. Bueno, jóvenes, los dejo, no los molesto, los molestaré el viernes con la segunda nota, sí, formativa que existe. Y son 2 temas que entran, sí, en lo que es el parcial, que entonces, ojo con eso. Jóvenes, fue un placer haberlos visto. Nos oiremos el viernes a las 6 de la mañana que empecemos el taller. Vale, jóvenes, descansen.